Muy bien, pues hoy vamos a entrar en un texto muy conocido, que es el famoso milagro de Jesús, la alimentación de los 5.000. Alimentación de 5.000 hombres, no se cuentan ni mujeres ni niños, por lo tanto, seguramente alimentación de más de 10.000 personas, en aquel conocido y famoso milagro. Vamos a intentar aprender acerca de 3 aspectos que vemos y que aprendemos aquí de Jesús y que también son importantes y necesarios para nuestra vida. Uno, en primer lugar, que tiene que ver con la motivación. Cuando hablamos de motivación, ahora nos pararemos un poco a hablar de la motivación. Hablamos de aquello que nos mueve, ¿verdad?, a hacer las cosas. Es el paso previo, ¿verdad?, a la actividad. Algo nos motiva para hacer algo. Además de la motivación, vamos a hablar de más cosas y vamos a hablar de la prioridad. ¿Cuál era la prioridad que tenía Jesús? Está claro que todos nos movemos por las cosas más importantes y todos en la vida tenemos ciertas prioridades. Y Jesús se ve con claridad cuál es su prioridad. Tenemos que reflexionar también cuáles son o cuál es o cuál debe ser nuestra prioridad. Y en tercer lugar tiene que ver, aunque no lo parece, con los recursos. Porque, aunque hablamos de la multiplicación de los panes y los peces, es un tema de recursos. De hecho, en uno de los evangelios se habla de precisamente se cuantifica, ¿verdad? Bueno, también aquí Marcos, se cuantifica, ¿verdad? Lo que puede costar alimentar a tantas personas. Se habla de 200 denarios. Después hablaremos un poco de esto. Pero para hacer cualquier cosa en la vida necesitamos recursos. Y incluso también para alimentar a 5.000 personas, 5.000 hombres, más mujeres y niños, se necesitan recursos. 3 aspectos que vamos a ver. Ahora sí me gustaría que nos quedásemos y que pensásemos en una frase que es un poco el lema o la esencia de la predicación que quiero hacer en esta mañana. Y es que la compasión es la llave que abre la puerta del evangelismo. La compasión es la llave que abre la puerta del evangelismo. Y como dije antes, hablamos de motivación. Cualquier cosa que hagamos tiene detrás siempre una motivación. Puede ser una motivación clara, evidente, firme, o puede ser una motivación sutil, pero siempre nos movemos con una motivación para hacer las cosas o para dejar de hacerlas. Siempre hay una motivación. La motivación es la raíz dinámica del comportamiento, los factores o determinantes internos que incitan a una acción. Cuando se acerca el verano, normalmente los que somos generosos en carnes, solemos tener la motivación de estar físicamente bien, o por lo menos estar no muy mal, ¿no? Y esto nos lleva en muchas ocasiones a muchas personas, esto es bastante habitual, ¿verdad?, a intentar emprender un régimen, bajar peso. Hay una motivación, ¿verdad?, para no estar gordo, o por lo menos para no estar mucho, ¿no? La salud es otra motivación, ¿verdad?, para estar bien físicamente, intentar hacer ejercicio. Cuando las analíticas en el reconocimiento médico nos dicen, bueno, el colesterol está un poco alto, bastante más de 200, hay que controlar esto. Entonces, bueno, ¿cómo lo controlamos? Con ejercicio, controlando la alimentación. Eso es una motivación que hay detrás, ¿verdad? Tengo la motivación de bajar, por ejemplo, los niveles de colesterol o otro tipo de cuestiones para la salud. Nos movemos siempre por motivaciones. Yo, durante algún año, ahora no tanto, pero hubo algún año que me puse a correr y me gusta correr. Y suelo correr bastante. Hay aplicaciones para el móvil que te contabilizan todo, ¿verdad? Lo que corres, a qué velocidad, qué distancia, te marca un track por donde fuisteis. Los que corréis lo sabéis perfectamente, ¿verdad? Una de esas aplicaciones, que es Endomondo concretamente, tenía una opción. Esto estamos hablando del año 2012. Tenía una opción esta aplicación, y es inscribirte a nivel mundial, en un ranking de las personas que más kilómetros corrían.
Y yo vi ese ranking, bueno, es una tontería, ¿no? Más por curiosidad. Estaba, bueno, muy abajo, ¿no? No recuerdo en qué, pero bueno, miles y miles por encima mía. Pero había una chica, aproximadamente de mi edad, es decir, joven. Bueno, realmente sí era un poco más joven. Una chica danesa, Agnete Frescoz, que hacía unos 300 kilómetros semanales. Y yo la vi y dije, esto es imposible. Esto es imposible. Si yo hacía 50, que ya está bastante bien, decía 300 kilómetros a la semana, no puede ser cierto. Y investigué y descubrí, y dije yo, esta chica tiene que tener alguna motivación especial para correr tanto. Y efectivamente indagué un poco en la historia de esta chica, y en el año precisamente 2012 se propuso un reto, correr en un año, en 365 días, 366 maratones. ¿Qué os parece? Humanamente hablando es prácticamente imposible, inviable. Durante un año corrió esta chica, y está grabado y está registrado, 366 maratones. Es decir, 42 kilómetros diarios corría esta chica. ¿Qué motivación, qué había detrás? Viendo un poco esa historia, después uno entiende las cosas, ¿no? Y entiende de dónde vienen las motivaciones. En el año 2010 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Es una enfermedad muy mala que te va paralizando muscularmente, y los nervios, el cuerpo es tremendo, ¿verdad? No voy a extenderme demasiado. Pero el día que se lo diagnosticaron, el doctor le dijo, por esta enfermedad que tienes, de momento vas a poder tener una actividad más o menos normal, con limitaciones, y él le dijo, pero nunca vas a poder correr un maratón. Eso le dijo el doctor. Y esa frase quedó grabada en ella, y se marcó ese reto. Corrió varios maratones y dijo, pues voy a correr no un maratón, en un año voy a correr 366. Un maratón diario, y el último día 2 maratones, así lo hizo. La motivación. Puede ser una motivación tremenda como la de esta chica. Pero todos nos movemos con motivaciones. Y vamos a entrar en el texto para entender un poco más de las motivaciones. Vamos a leer el Marcos capítulo 6, versos del 30 al 44. Marcos capítulo 6, versos del 30 al 44, dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros qué comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hasta aquí la lectura. Este episodio, este milagro, es importante, y Dios quiso que se quedara bien reflejado porque aparecen los 4.
En los 4 evangelios aparece esta historia y con distintas perspectivas, pero ahí encontramos la historia en los 4 evangelios. Y aquí vemos la historia cuando los discípulos vuelven de predicar el evangelio y vuelven seguramente emocionados, ¿verdad? Como el poder del Señor estaba en ellos y le cuentan al Señor lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fijaos el orden de las cosas, dice lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús, en ese momento, aunque obviamente él ya sabía todas las cosas, pero se da cuenta de que estaban muy cansados. Él les dijo, venid y descansad. Fijaros lo que aparece, en la versión de la Biblia de las Américas, entre paréntesis, dice, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Fijaros hasta el punto, ¿verdad? No sabemos cuántos días habían pasado predicando, pero dadas las circunstancias es evidente que tenían mucho cansancio. Por lo que dice el texto, debemos pensar que estaban muy cansados, no tenían ni siquiera tiempo para comer y pasaban los días, ¿verdad? Jesús organiza rápidamente un retiro, ¿verdad? Esto es un retiro para descansar. Venid vosotros aparte y descansad un poco, en el verso 31. Pero ¿qué ocurre con este retiro? Que los planes se truncan. La gente, por otro lado, ya se había dado cuenta, ¿verdad?, a dónde iban y se adelantó andando. El mar de Galilea, pues no tiene muchos kilómetros de lado a lado, pero posiblemente andando, si el viento es contrario, pues como era el caso, parece ser que llegó la gente antes, y antes de llegar al otro lado de la orilla ya estaba toda la multitud allí. Buscaban un sitio solitario, pero cuando llegaron resulta que estaba abarrotado de gente. El plan se había chafado, ya no podía ser un retiro, ya no podían descansar. Bueno, ¿qué podían hacer? Humanamente hablando, lo más razonable sería buscar otro sitio solitario y poder hacer el retiro en condiciones, ¿verdad?, de descanso. Pero hay algo que lo cambia todo. Hay algo en este texto que da un giro a todo. Y es lo más importante de este texto, precisamente. Y es qué pasó y qué ocurre al desembarcar. Si nos fijamos con detalle en el texto, en el capítulo 6, verso 34, fijaros cómo está redactado, porque podría estar redactado de otra manera. Podríamos pensar que podría decir, y salieron de la barca y vieron una gran multitud, pero no dice eso el texto. El texto dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Es decir, que él vio una gran multitud. Expresamente está redactado así, haciendo referencia a Jesús. El texto nos quiere hacer ver con claridad que era una observación de Jesús. Lo mismo con respecto a la frase que sigue, y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos. No sabemos exactamente cuál fue la actitud de los discípulos. No lo sabemos. Cuál fue al ver la multitud. Obviamente, si fuera la misma que Jesús, es probable que el autor, al escribirlo, los incluyera, ¿verdad? Y dijera, vieron la multitud y tuvieron compasión. Pero expresamente menciona que quien tuvo esa compasión fue Jesús. Ahora bien, pongámonos en su lugar, agotados, cansados, y de repente se nos truncan los planes. Pues podríamos pensar en la necesidad imperiosa de descanso, pues cuál podía ser la actitud de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar otro sitio, aquí no estamos. Pero esta es la frase, y este texto es esta frase que es la clave que cambia toda la historia. Tuvo compasión de ellos. De hecho, es como si marcara un punto de inflexión, ¿verdad? Aquello que se iba a convertir en un necesario retiro o descanso se convierte en más trabajo para Jesús y también, como consecuencia, más trabajo para sus discípulos. Tuvo compasión de ellos. La compasión es la llave que abre la puerta al evangelismo.
Lo cierto es que nosotros podemos pensar que podemos hacer grandes planes evangelísticos. Podemos hacer grandes programas muy bien organizados, con un buen equipo, con buenos recursos económicos. Pero sin compasión es mejor quedarse en casa. La compasión es la clave, la llave que abre esa puerta al evangelismo. Y es una palabra en griego un poco rara, ¿verdad? Pero quiere decir, y viene de la raíz de entrañas, ¿eh? Es como sentir algo en las entrañas. Se traduce como compadecer, sentir lástima, moverse a misericordia, compasión, es como está aquí traducido. Puesto que el término viene de la palabra entrañas, las entrañas se mueven, las entrañas anhelan algo, es algo que en absoluto la compasión tiene que dejarte indiferente. Es como si algo te afectase, te duele. Algo que se mueve dentro. Hay una expresión popular, ¿verdad?, que dice que se me hizo un nudo, ¿verdad?, en el estómago. Pues algo que tiene que ver con esto. Sentir compasión por alguien es que no te deje indiferente, que sientes algo dentro, que te duele. La compasión, según estaba viendo antes en el RAI, dice literalmente sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Es decir, cuando ves una necesidad, una persona o personas en necesidad, te dueles, te identificas. De hecho, el término tiene que ver y es simpatía. El término parece ser que también original, griego, de compasión, después la traducción al latín, ¿verdad? Compasión procede también de simpatía, es decir, empatizar, verte en el lugar de esas personas y sentir dolor por alguna situación determinada. Ahora vamos a ver exactamente por qué. Lo cierto es que a lo largo de la vida de Jesús y la historia vemos que era una tónica habitual, ¿no? Y no vamos ahora a poner los textos porque hay muchos textos, ¿no? Pero para un ejemplo, ¿no? Mateo 9:36, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 15:32, entonces Jesús, llamando junto a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Mateo 20:34, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Marcos 1:41, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Lucas 7:13, al verla, es la viuda de Naín, ¿verdad? Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, ¿verdad? Vemos que la compasión es el motor, es el dinamo que mueve a Jesús. ¿Para qué? Para sanar, para alimentar, para predicar, para enseñar. La compasión es la motivación, es el empuje que mueve a Jesús para moverse, ¿verdad? Y hacer las cosas, y sanar, y cuidar a las personas. Todo parte de la compasión. La compasión es la llave que abre la puerta del evangelismo. Y creo que nosotros debemos aprender de esta lección y de esto también algo muy importante en nuestras vidas. Y es que debemos ser movidos, cuando hacemos cosas, movidos por la compasión, sabiendo que esta sociedad y este mundo está en grave necesidad de conocer a Dios. Qué bueno es que exista compasión en nuestro corazón para que nos lleve a actuar de esta manera. Ahora bien, ¿por qué tenía compasión? ¿Qué nos dice el texto? Es interesante centrarnos e ir al texto. A veces nos vamos un poco, ¿no? Pero vamos a ir al texto. El texto dice: al desembarcar, él vio una gran multitud. Los discípulos a lo mejor vieron un inconveniente, puede ser. Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran, dice el texto, el 34, como ovejas sin pastor.
¿Por qué tuvo compasión Jesús de esta multitud? Porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? Bueno, he pensado 3 cosas fundamentalmente. ¿Qué ocurre a las ovejas que están sin pastor? Están desorientadas, están sin dirección, es decir, no saben muy bien a dónde ir. En segundo lugar, carecen de buenos pastos que obviamente es de donde sabe el pastor dónde están y donde el pastor los guía. Y en tercer lugar, están desprotegidas y en peligro ante los lobos y los peligros. Tal vez ovejas sin pastor, podemos pensar en estos 3 aspectos, ¿verdad? De lo que implica ver ovejas sin pastor, ¿no? Estos 3 aspectos. Desorientadas, no tomando buenos pastos porque no están dirigidas por el pastor y obviamente están desprotegidas, sabiendo que hay lobos que pueden atacarlas. ¿Pero qué caracterizaba a esta multitud? Era una multitud que estaba buscando a Jesús, no lo olvidemos. Habían recorrido una serie de kilómetros. Juan nos da alguna pista y nos dice allí que sabiendo y teniendo en cuenta que eran enfermos y que llevaban enfermos, buscaban también. Esta es una de las principales motivaciones por las que buscaban a Jesús, pero también seguramente por su necesidad espiritual. Pero es evidente que eran una multitud consciente de su necesidad. Por lo tanto, era una multitud receptiva. Y creo que a la hora de identificarse con las personas, también es importante este aspecto. Y no es lo mismo una persona que no sienta ninguna necesidad a una persona que sienta y te exprese una determinada necesidad. Creo que nuestra actitud, obviamente, y con respecto a esa persona no es exactamente igual. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas, pero no es lo mismo una persona que reconoce y que viene a ti solicitándote y expresándote esa necesidad que tiene que aquella que no siente esa necesidad. Concretamente, esta multitud sí estaba expresando una necesidad determinada. Al ver la multitud, tuvo compasión. Que eso nos ayude a que se nos pegue algo de esta compasión. La motivación, por lo tanto, de Jesús está clara y creo que debiera estar clara cuál debe ser también nuestra motivación, sobre todo pensando en nuestra actividad como Iglesia y pensando en nuestra actividad evangelística. En segundo lugar, la prioridad de Jesús creo que está muy clara, ¿verdad? El texto lo dice, aún estamos en el verso 34, pero lo dice muy claro. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es obvio que la prioridad de Jesús era traer esas buenas noticias, el Evangelio. Eso no quiere decir que desatendiera otras cosas, porque Mateo, en el mismo texto paralelo, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Dice en Mateo, y Lucas dice, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Entonces vemos el Evangelio como una atención de Jesús integral para la persona, no solo en el aspecto espiritual, sino que también sanaba, como sabéis, a los enfermos. La prioridad de Jesús, y debe ser también nuestra prioridad, extender la noticia más importante, más necesaria para esta sociedad, que es el Evangelio en nuestro entorno. Y nosotros debemos también, como Iglesia, tener esta prioridad, y esta es nuestra misión, no debemos descuidarlo. Para Jesús lo era. Ahora, obviamente, acompañando a esto, hay que atender también más necesidades de las personas. Y por eso está, por ejemplo, también la obra social, y muchas veces se comenta, ¿verdad? Y la Iglesia tiene que tener una compasión hacia las personas que también están pasando por necesidades de orden social. En tercer lugar, no solo la motivación de Jesús nos lleva a aprender algo sobre cuál debe ser nuestra motivación, y no solo la prioridad de Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra prioridad, sino la provisión de Jesús. También ha de enseñarnos, porque como dije antes, aunque no lo parece, es un tema de recursos.
Porque Jesús mismo, hablando con Felipe, esto lo vemos en el Evangelio de Juan, es lo bueno de tener 4 textos que hablan de la misma historia. En algún texto menciona cosas que otro no menciona. Y en el Evangelio de Juan es Jesús mismo que le dice a Felipe: oye, ¿cómo podemos alimentar a estas personas? ¿Dónde compraremos? Dice exactamente. Quería ver la frase exacta. ¿Dónde compraremos pan para que coman todos estos? Y dice el texto que lo decía para probarle, ¿verdad? Y es allí cuando Felipe está pensando, deben hacer falta por lo menos 200 denarios. Es decir, el dinero que gana un jornalero en 200 días de trabajo. Esos son 200 denarios. Es decir, imaginaos, ¿no? Hoy en día el equivalente, si el salario medio son 20 y pico mil euros al año, que es calcular 14, 15 mil euros tienen que tener en el bolsillo para comprar comida para todas estas personas. ¿Dónde compraremos pan para que coman todos estos? Es cuestión de recursos. En la vida nos movemos por recursos también. En la Iglesia también tenemos que tener en cuenta los recursos. ¿Cuáles son los recursos de los que disponía Jesús? Jesús tenía que darle otra lección muy importante, no solo a Felipe, sino a todos los discípulos y a la multitud también. Y es la lección de que de Él viene toda la provisión para nosotros. Es curioso también, por otro lado, cómo lo hace, ¿verdad? El milagro. Podía aparecer de la nada los alimentos, pero Jesús no lo hace de esa manera. Jesús pregunta: ¿qué tenéis ahí de comer? Bueno, pues buscando por allí encuentran 2 peces y 5 panes, que concretamente es el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, lo dice que los tenía un chiquillo que andaba por allí, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Y es esos recursos que el niño entrega a disposición de Jesús, con lo cual Jesús hace el milagro y con lo cual Jesús amplía esos recursos para dar de comer a todos. Pero utiliza los recursos que tenían ellos para poder bendecir a todos con esos recursos. Y creo que también de aquí se esconde una lección importante para nosotros, y es que Dios hace milagros con nuestros recursos cuando nosotros los ponemos en sus manos íntegramente. Cuando nosotros ponemos tiempo en las manos del Señor, Él hace milagros. Cuando nosotros ponemos dinero en las manos del Señor, Él hace milagros con ese dinero. Él lo puede multiplicar. Ahora, normalmente Él no hace las cosas de la nada. Y creo que esta historia es bastante ejemplarizante en este sentido. Voy a buscar una palabra un poquito más fácil, pero... Jesús multiplica lo que tú pones a su disposición. Jesús multiplica lo que tú pones a su disposición. Bueno, y podemos pensar en muchos más textos aquí en esto, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Poco antes, ¿verdad? Jesús le decía a sus discípulos: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y como no, podemos pensar en el Salmo estrella, en el Salmo más conocido de la Escritura, Salmo 23, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Los recursos del Señor son ilimitables. Los recursos del Señor no tienen límites y son los recursos que disponemos a nuestra disposición, no solo para comer. Esto es un pequeño ejemplo. Esto es como si Jesús hiciera un bosquejo de lo que Él es. Aquí hay una lección muy importante para nosotros, y es que disponemos en el Señor de todos los recursos, no solo para comer, sino para llevar los proyectos que tengamos, que podamos querer llevar adelante, guiados por el Espíritu, con la visión adecuada, en la voluntad de Dios.
recursos ilimitables. Dios provee abundantemente y provee de manera más que generosa. Sobraron 12 cestas llenas con todo lo que sobró. Curiosamente, ¿verdad? Alguien decía, 12 cestas, parece que una para cada uno de los discípulos, ¿verdad? No dice nada el texto de esto, pero bueno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y tenemos que pensar que si el Señor es capaz de alimentar a 10.000 o más personas con 5 panes y 2 peces, ¿crees que no es poderoso para proveer para ti? La motivación de Jesús, y al ver la multitud tuvo compasión de ellos. La prioridad de Jesús, dice, les enseñaba muchas cosas. Obviamente le estaba hablando del reino de Dios. La provisión de Jesús, inagotable, abundante, generosa. Y es lo mismo que nosotros disponemos. Solo nos falta confiar en el Señor. Solo nos falta tener fe en el Señor. Y entramos ya en la aplicación. Y estaba pensando qué podemos aplicar en esta mañana, aunque yo creo que hemos aplicado cosas, pero yo estaba pensando, ¿cómo puedo tener más compasión? ¿Qué ocurre cuando me doy cuenta de que realmente vivo en torno a mí? Y vivo solo pensando en mis problemas, en mi situación, en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, en mis circunstancias, en mis luchas, en mi hipoteca, en mis amigos, en mis retos personales, en mi orgullo, en mi quedar bien con los demás. ¿Qué pasa si dejo de mirar tanto para mí y para todo lo que está en torno a mí y levanto la mirada y empiezo a ver a la multitud? Tal vez necesitamos levantar la mirada de nosotros mismos y empezar a mirar a los demás. Tenemos el ejemplo de los discípulos, ¿verdad? Posiblemente estarían centrados en ellos mismos. Estoy agotado. No lo sé, porque el texto no lo dice. Pero bueno, yo me lo imagino. Estoy agotado, estoy cansado. Ya estuve, no estoy ahora. Y ellos estaban pensando, necesito descanso, pensando en ellos. Pero Jesús levantó la mirada. No vieron la multitud. Sí la vieron con los ojos, pero no la vieron con el corazón. Puede que a nosotros nos ocurra lo mismo. Estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras cosas, en nuestras circunstancias, que no vemos la multitud. Y creo que necesitamos, como iglesia, mirar más hacia afuera. Porque cuando vemos la multitud, nuestra compasión crece, cuando levantamos la mirada. Tal vez mirar implica conocer, implica escuchar a las personas, implica entender a las personas. Hablamos de ese significado de la compasión, ¿verdad? De ponerse en lugar de. Para eso hay que conocer y estar con las multitudes. Y allí había, imaginaos en aquella gran multitud, muchos enfermos. Venían a Jesús para poder ser curados. Tenían unas necesidades, pero nosotros tenemos que ver a nuestro entorno, a la sociedad, y ver las necesidades de la sociedad. Y sabemos cuál es la necesidad más importante. Lo sabemos perfectamente. Necesitan conocer al Señor. Hay muchísimas personas que necesitan conocer al Señor para tener esperanza, una esperanza eterna, una esperanza preciosa que nosotros tenemos, pero que a veces parece que nos la guardamos para nosotros mismos, ¿verdad? Que eso nos ayude a levantar nuestra mirada, conocer, escuchar, entender a las personas. Posiblemente cuanto más conozcamos a las personas, a nuestros conciudadanos, más compasión se va a generar en nuestro corazón. Por eso he titulado este texto, no sé si de forma adecuada o no, que es la compasión. Precisamente esa llave que abre la puerta para poder tener esa, no solo intención, ese deseo de hablar a las personas del Señor.
Si tenemos poco deseo de hablar a las personas de Dios y del Señor, posiblemente sea porque todavía no tengamos ese sentimiento de compasión en nosotros que tiene que crecer. Entonces el Señor nos ayude a que nuestro sentimiento de compasión crezca en nosotros, porque esto es el mejor motor. Esto es lo que va a funcionar por encima de todas las cosas, por encima de programas, de actividades, de calendarios, de esto, de lo otro, de campañas. La compasión que el Señor ponga en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a tener esta compasión. Que el Señor nos ayude a tener esta motivación que tenía Jesús. Que el Señor nos ayude a tener esa prioridad que tenía Jesús. Y cómo no, que el Señor nos ayude a apropiarnos de los inimitables, de los inagotables recursos que Él mismo tiene, disponibles para nosotros. Vamos a dar gracias al Señor y concluimos esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos en esta mañana a tu palabra. Y te damos gracias porque entendemos y vemos en tu palabra cómo tu Hijo amado, el Señor Jesús, actuaba y cómo era movido por la compasión a las personas. No era indiferente, se dolía con las situaciones que vivía y que pasaban a su alrededor. No era indiferente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser compasivos con nuestra sociedad, con nuestros conciudadanos. Y obviamente siempre respetando a cada uno, pero sí pensando que hay una necesidad imperiosa de conocerte, de tener esa esperanza que nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a ver la prioridad de compartir el Evangelio, de dar esa buena noticia, que no solo que hay quien dice que ya no es tan nueva, que tiene muchos años, pero es una buena noticia. Y es una noticia necesaria que tienen que escuchar todas las personas. Y ayúdanos, Señor, como no, a apropiarnos de todos los recursos que vienen de ti. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú nos sustentas, pero también todos los recursos que vienen para llevar adelante tu obra. Ayúdanos a tener esta visión y a que estos tres aspectos que tenía Jesús en su vida también podamos nosotros apropiarnos de ellos y vivir de esta manera. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.